Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el estudio devocional de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de la cruz y el alma. ¿Por qué la cruz es la única que puede tratar con el alma? En 4 ocasiones separadas, por lo menos, que se registran en los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, el Señor Jesús llama a sus discípulos a negar su vida del alma, a entregarla a la muerte y luego a seguirle. El Señor reconoce plenamente que esto es el camino de todo creyente que desea seguirle y ser perfecto como Él en servir a los hombres y obedecer a Dios. El Señor Jesús menciona la vida del alma en todas estas llamadas, y si bien pone un énfasis diferente en cada una, como la vida del alma puede expresarse en varias formas, el Señor da énfasis a un aspecto diferente cada vez. Todo aquel que quiere ser un discípulo del Señor debe poner atención a lo que Él dice. Está llamando a los hombres a que entreguen su vida natural a la cruz. Ahora, la cruz y los efectos anímicos. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo dice en Mateo 10, 38 al 39, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Al decir vida, se entiende vida del alma. Estos versículos nos llaman a renunciar a la vida del alma y entregarla a la cruz por amor del Señor. El Señor Jesús explica cómo los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Como el hijo, por amor del Señor, se enfrentará contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra. Esto constituye una cruz, y la cruz denota ser crucificado. Lean Mateo 10, 34 al 37. Nuestra inclinación natural es querer a nuestros amados seres, hermanos, familiares biológicos, y deleitarnos con ellos. Somos felices al escucharlos y estamos ansiosos de responder a sus llamadas. Pero el Señor Jesús nos llama a no rebelarnos contra Dios a causa de nuestros seres queridos. Cuando el deseo de Dios y el deseo del hombre están en conflicto, debemos de tomar nuestra cruz por amor del Señor y entregar nuestros afectos anímicos a la muerte. Aunque la persona que amamos sea entrañable para nosotros y aunque bajo circunstancias ordinarias nos resistiríamos a herirla, el Señor Jesús nos llama de esta forma a que seamos purificados de nuestro amor natural. Es por esa razón que Él declara que el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. También dice Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, Mateo nos muestra en la cuestión del afecto que los creyentes deberían escoger el amar al Señor primero, más bien que a la primera familia, en tanto que Lucas significa qué actitud debe ser mantenida hacia el amor que surge de nuestra vida del alma. Deberíamos aborrecerlo. Hablando de modo estricto, no podemos amar simplemente porque los objetos de nuestro afecto son aquellos a quienes amamos con amor natural. Por cercanos y amados que sean nuestros padres, hermanos, hermanas, esposo, esposa e hijos, son puestos en la lista como prohibidos. Este amor humano fluye de la vida del alma, que se adhiere, que se apega a los deseos del corazón y reclama amor en correspondencia. El Señor sostiene que esta vida del alma debe ser entregada a la muerte. Aunque nosotros ahora no le vemos,
Él quiere que nosotros le amemos, Él quiere que neguemos nuestro amor natural, Él quiere que nos desprendamos de nuestro amor natural hacia otros a fin de que nosotros no amemos con nuestro propio amor. Naturalmente, Él quiere que amemos a los otros, pero no con nuestro afecto natural anímico. Si amamos, que sea por amor al Señor y no por amor a ellos. Nos llega una nueva relación en el Señor. Nosotros debemos de recibir de Él su amor a fin de poder amar a los demás. En una palabra, nuestro amor debe ser gobernado por el Señor. Si Él quiere que lo hagamos, debemos amar incluso a nuestros enemigos, como Jesús lo dijo. Si Él no nos pide que lo hagamos, pues no podemos amar ni aún a nuestros queridos en la casa. Él no quiere que nuestro corazón esté apegado a nada, porque quiere que le sirvamos a Él libremente. Siendo esta nueva relación de amor la que se impone, la vida del alma debe ser renegada o negada. Esto es una cruz. Al obedecer hacia Cristo, llegando a prescindir de nuestro afecto natural, el amor natural del creyente sufre intensamente. Una pena y un dolor así pasan a ser prácticamente una cruz para él. Las heridas del corazón son profundas y muchas las lágrimas que son derramadas cuando debemos de abandonar a los que amamos. Y esto inflige un intenso sufrimiento a nuestras vidas. O sea, cuán repelente para el alma es renunciar a los propios seres amados por amor al Señor. Pero por medio de este mismo acto, el alma es librada de la muerte eterna. Si incluso llega a desear morir, y así el creyente es liberado del poder del alma, al perder su afecto natural en la cruz, el alma cede el terreno al Espíritu Santo para que sea Él el que derrame en el corazón del creyente el amor de Dios y lo capacite para amar en y con el amor de Dios. Ahora observemos que hablando humanamente, esta expresión del alma es completamente legítima, porque es completamente natural y no es contaminada como el pecado. Ahora la pregunta es, ¿no es el amor que hemos mencionado compartido por todos los hombres? ¿Qué hay de ilegítimo en amar a los de la propia familia? Por ello sabemos que nuestro Señor nos está llamando a vencer a aquello que tenemos derecho de modo natural e incluso legal, por amor a Dios. Dios quiere que le amemos más que a nuestro Isaac. Es verdad que esta vida del alma es dada por el Creador. Sin embargo, Él desea que nosotros seamos gobernados por este principio de vida. La gente del mundo no puede comprender porque solo el creyente que está perdiéndose gradualmente en la vida de Dios puede comprender su significado. Pero ¿quién puede hacerse cargo de que Dios pidiera a Abraham que sacrificara a Isaac? O sea, ¿quién puede entenderlo cuando Dios mismo se lo había dado? Los que captan el corazón de Dios no intentan adherirse a los dones impartidos por Dios, más bien desean descansar en Dios, el dador de todos los dones. Dios quiere que no nos sintamos apegados a nada excepto a Él, que no amemos más las bendiciones que a Él, tanto si es hombre o una cosa alguna o algo que nos ha dado por Él mismo. Pero muchos cristianos están bien dispuestos a abandonar Ur de los Caldeos, como lo hizo Abraham, pero son pocos los que pueden ver la necesidad de sacrificar en el monte Moriah lo que Dios les ha dado. Y esta es una de las lecciones penetrantes de la fe, y se refiere a nuestro estar unidos con Dios. Él requiere de sus hijos que lo abandonen todo para que puedan ser totalmente suyos. Sus hijos tienen que desprenderse no solo de lo que saben que es perjudicial, sino también entregar a la cruz todo lo que es humanamente legítimo, como el afecto, a fin de que podamos estar enteramente bajo la autoridad del Espíritu Santo. La exigencia de nuestro Señor es un extremo significativa, porque no es verdad que el afecto humano es tremendamente incontrolable. Si no lo llevamos a la cruz y lo perdemos,
El afecto puede pasar a ser un obstáculo para la vida espiritual. Los sentimientos humanos cambian como cambia el mundo y son fácilmente estimulados, por lo que pueden dar ocasión a un santo, a un creyente, a que pierda el equilibrio espiritual. Su perturbación constante puede afectar a la paz del espíritu. Ahora, ¿no resultan penas, gemidos, suspiros y lágrimas de los sentimientos lastimados? Si el Señor no está en lugar preeminente en nuestros afectos, difícilmente puede estarlo en otros aspectos. Esta es una prueba de la espiritualidad y la medida de su grado. Debemos, pues, de aborrecer nuestra vida del alma y rechazar sus afectos para vernos libres de toda rienda. La demanda del Señor difiere completamente de nuestro deseo natural. Lo que era amado previamente debe ser ahora aborrecido. Y aún el órgano que genera el amor, la vida del alma, debe ser aborrecido también. Este es el camino espiritual. Si verdaderamente llevamos la cruz, no seremos controlados ni influidos por los afectos anímicos del alma, sino que seremos aptos para amar en el poder del Espíritu Santo. Fue así que el Señor Jesús amó a su familia cuando estuvo en la tierra. Ahora, número 1, la cruz y el yo. Mateo 16, 24 y 25 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una vez más, nuestro Señor está llamando a sus discípulos a que tomen la cruz, presentando su vida del alma a la muerte. En tanto que en Mateo 10 el énfasis era en el afecto del alma, aquí en Mateo 16 es el yo del alma el que es puesto a la vista. Por los versículos precedentes que están antes, vemos que el Señor Jesús estaba en aquellos momentos revelando ante sus discípulos el hecho de que su cita con la cruz, arrancado de su intenso amor al Señor, era necesario revelarle lo que le iba a padecer. Pero Pedro le dice al Señor: Señor, ten compasión de ti mismo. Pedro pensaba en el hombre y motivando a Jesús a que evitara el dolor de la cruz en la carne. Pedro no había llegado a comprender que el hombre debe centrarse en las cosas de Dios, incluso en una cuestión como la muerte en una cruz, y falló en comprender que el interés por hacer la voluntad de Dios debe exceder con mucho el interés en uno mismo. Su actitud era más o menos así: aunque al morir en la cruz uno obedece la voluntad de Dios y cumple el propósito de Dios, sin embargo, que no es necesario pensar en uno mismo, no tiene el Señor en cuenta el dolor que tendrá que sufrir. Señor, compadécete de ti mismo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor a Pedro? Le reprendió severamente y declaró que una idea como esa, del compadecerse de uno mismo, solo podía haberse originado en Satanás. Y luego siguió diciendo a sus discípulos: no soy yo solo el que irá a la cruz, sino que todos ustedes, los que quieren seguirme y ser mis discípulos, tendrán que ir a ella también. Su camino será igual al mío. No se imaginen equivocadamente que solo soy yo el que debe de hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros haremos su voluntad. Y de esta manera, tal como yo no pienso en mí mismo y obedezco a Dios de modo incondicional, incluso hasta la muerte en la cruz, así ustedes negarán su vida del yo y estarán dispuestos a perderla para obedecer a Dios. Y Pedro le dice al Señor: ten compasión de ti mismo. Y el Señor le contestó: tienes que negarte a ti mismo. O sea, hay que pagar un precio para seguir la voluntad de Dios. La carne tiembla ante una perspectiva semejante, en tanto que la vida del alma reina suprema dentro de nosotros. Vamos a ser incapaces de aceptar las órdenes de Dios, porque vamos a querer seguir nuestra voluntad y no la de Dios.
Cuando Él nos llama a que nos neguemos a nosotros mismos por medio de la cruz y que renunciemos a todo amor por Él, nuestra vida natural responde de modo instintivo con la compasión de uno mismo, la autolástima, la autoconmiseración, y esto nos hace poco dispuestos a pagar cualquier precio para Dios. De ahí que siempre que escogemos el camino estrecho de la cruz y sufrimos por amor a Cristo, nuestra vida del alma sufrirá pérdida. Es así que perdemos esta vida. Solo de esa manera puede la vida espiritual de Cristo ser entronizada dentro de nosotros, emprendiendo dentro de nosotros todo lo que es agradable a Dios y beneficioso para los hombres. Ahora, escuchen esto. Si tomamos nota de este incidente entre Pedro y el Señor Jesús, podemos percibir fácilmente el mal que puede haber en el modo de funcionar de la vida del alma. Pedro pronunció aquellas palabras carnales inmediatamente después de haber recibido la revelación de Dios para que entendiera el misterio hasta entonces desconocido por los hombres, que aquel Jesús solitario a quien ellos estaban siguiendo era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Inmediatamente después de esta revelación tan poderosa, Pedro fue hecho prisionero de su vida del alma, intentando convencer a su maestro de que se compadeciera de él mismo. ¿Qué impresión debería hacer en nosotros sobre el hecho de que no hay revelación espiritual, por intensa, por elevada que sea, ni conocimiento que pueda garantizarnos la libertad del dominio del alma? Al contrario, escuchen esto muy bien, cuanto más elevado sea nuestro conocimiento y más profunda nuestra experiencia, más escondida será nuestra vida del alma y más difícil en consecuencia el descubrirla y expulsarla. A menos que el reino natural sea tratado de modo radical por la cruz, seguirá preservado dentro del hombre. Otra lección que podemos aprender de este ejemplo de Pedro es lo inútil de la vida natural. En esta ocasión particular, la vida del alma de Pedro es activada no en favor de sí mismo, sino del Señor Jesús. Él ama al Señor, tiene compasión de Él desea que el Señor sea feliz, se resiste a que el Señor sufra estas cosas. Su corazón es recto y su intención es buena, pero está fundada en la consideración humana que viene de la vida del alma. Todas estas consideraciones, el Señor tiene que rechazarlas. Incluso el desear en favor del Señor no debe permitírsele si se hace conforme a la carne. Y la pregunta es, ¿no demuestra esto, más allá de toda duda, que podemos ser anímicos al servir al Señor y desearle? Claro que sí. Si el Señor Jesús mismo niega su misma vida del alma al servicio de Dios, pues ciertamente no quiere que nosotros le sirvamos con esa vida del alma. Él llama a los creyentes a entregar su yo natural a la muerte. A Él le importa la fuente de donde vienen las intenciones de lo que estemos haciendo. No simplemente porque amamos al mundo, sino también porque podemos incluso desear en favor del Señor el mundo. Nuestro Señor nunca nos pide cuánto hacemos, escúchenlo bien. Él solamente inquiere de dónde viene lo que hacemos. Al mismo tiempo que Pedro expresa su afecto hacia el Señor, está inconscientemente revelando su actitud hacia sí mismo. Estima el cuerpo físico del Señor en más que la voluntad de Dios. Trata de persuadir al Señor Jesús de que sea cuidadoso consigo mismo. La personalidad de Pedro, por lo tanto, es plenamente desvelada. ¿Cuán verdad es que el yo siempre opera de modo independiente de la voluntad de Dios, porque quiere servirle según a él mismo le parece bien? El seguir los deseos de Dios significa despojarse de la propia alma. Siempre que se obedece su mentalidad, la idea del alma queda aplastada. Ahora, escuchen esto.
Debido a que Pedro en esa ocasión de Mateo 16 dejó hablar a su alma, el Señor Jesús llamó a sus discípulos a que abandonaran su vida natural del alma. Pero el Señor indica, además, que lo que Pedro ha dicho viene de Satanás. Y por ello podemos comprender hasta qué punto Satanás puede emplear la vida del yo del hombre. En tanto que esa vida no sea entregada a la muerte, Satanás tiene un instrumento para operar. Pedro habla porque quiere al Señor, pero aún así es manipulado por Satanás. Pedro ruega al Señor que se tenga consideración, pero él no sabe que esa petición es inspirada por el enemigo. Satanás puede motivar a las personas a que amen al Señor, incluso les puede enseñar a orar. Satanás no tiene ninguna aprensión a que la gente ore o ame al Señor. Lo que le hace temblar es que al amar al Señor u orar a Él, que no lo haga con su energía natural o que lo haga con su energía natural. En tanto que continúa la vida del alma o que todo lo que haga venga del alma, pues su negocio, su engaño va a prosperar. Por eso roguemos a Dios que nos muestre lo peligroso que es esta vida del alma, porque los creyentes pueden llegar demasiado rápidamente a creer, llegar a la conclusión de que son muy espirituales solamente porque aman al Señor o admiran las cosas celestiales. El propósito de Dios no puede ser realizado mientras que Satanás continúe encontrando una oportunidad para trabajar por medio de la vida del alma que se mantiene sin haber sido entregada a la muerte de la cruz. El compadecerse de uno mismo, el amor a uno mismo, el temor del sufrimiento, el retraerse de la cruz, son todas ellas manifestaciones de la vida del alma, porque su motivación primaria es la preservación del yo, la autolástima, la autocompasión, y se resiste en extremo a sufrir ninguna pérdida. Es por esto que el Señor nos llama a que neguemos al yo y tomemos nuestra cruz a fin de aplastar nuestra vida natural. Cada cruz que se nos presenta delante de nosotros nos llama a que abandonemos nuestro yo. No deberíamos guardar amor al yo, sino deponer nuestras vidas por el poder de Dios. El Señor nos dice que esa cruz es nuestra porque cada uno recibe de Dios su propia cruz. Y esta es la que debemos llevar, aunque es nuestra cruz, sin embargo está íntimamente relacionada con la cruz del Señor. Si en la disposición que Cristo mostró en relación a su cruz estamos dispuestos a tomar la nuestra, entonces encontraremos que el poder de su cruz permanece en nosotros y nos capacita para perder nuestra vida natural. Cada vez que tomamos la cruz, cada vez sufre pérdida la vida del alma. Cada vez que nos escabullimos, que rehusamos la cruz, pues cada vez es alimentada más y más la vida del alma. Por eso Jesús nos dijo en Lucas 9:23 que debemos tomar la cruz diariamente y seguirle. Eso significa que la vida del alma debe ser llevada a la cruz diariamente, en cada momento que se quiera levantar. El Señor Jesús no implica que el tratar nuestras inclinaciones naturales sea una cuestión que la hagamos una vez y ya. Encontramos en Lucas la palabra diariamente añadida al llamado de nuestro Señor a que tomemos la cruz. El llevar la cruz es continuo. La cruz que condenó al pecado, a la muerte, es un hecho consumado. Todo lo que queda por hacer por nosotros es que la reconozcamos y la percibamos. Pero la cruz por medio de la cual nos desprendemos de nuestra vida del alma es diferente. El negarse a uno mismo no es una cuestión que ya se hace una vez y ya está terminada una vez y para siempre. No, esto debemos experimentarlo diariamente. Ahora bien, esto no significa que la vida del alma no llegará a perderse nunca o que solo se perderá lentamente.
Simplemente habla del hecho de que la cruz que trata de la vida del alma opera de modo diferente que la que trata del pecado. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la muerte hacia el pecado es realizada en favor nuestro por Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Pero el negar la vida del alma no es una cosa ya consumada. Se nos requiere a que tomemos nuestra cruz diariamente por medio del poder de la cruz de Cristo y decidamos diariamente negarnos a nosotros mismos hasta que sea eliminada. La renuncia a nuestra vida natural no es algo que se haga de una vez para siempre. En cuanto al pecado, solo tenemos que tomar la base de la cruz, como dice Romanos 6:6. Inmediatamente somos librados de su poder del pecado y de nuestra servidumbre al mismo pecado. Y esto es experimentado en un momento, con una victoria plena y perfecta. Pero la vida del yo tiene que ser vencida paso a paso. Cuanto más profundamente penetra la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, más profundamente obra la cruz y de manera más intensa, completa, el Espíritu Santo hace la unión de la vida de nuestro espíritu con el espíritu de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo pueden los creyentes negar al yo cuando hasta aquí le es desconocido? O sea, solo pueden negar aquella parte de la vida del yo que reconocen. La palabra de Dios tiene que ir poniendo al descubierto más y más de nuestra vida natural, de modo que la obra de la cruz pueda investigar más y más profundo y nos vaya revelando aquello por lo cual lo tenemos que llevar a la cruz. Es por esto que la cruz debe ser llevada diariamente. El conocer más de la buena voluntad de Dios y el conocer más del yo nos va a proporcionar y nos proporciona a la cruz y le da a la cruz más terreno en que operar. Número 2, la cruz y el amor anímico del mundo. Esta es la parte interesante. Escuchen esto. En Lucas 17, 32 al 33, una vez más habla nuestro Señor Jesucristo y dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Aunque estas palabras son ya familiares, debemos de notar aquí que el Señor pone énfasis en la negación de uno mismo en relación con las cosas del mundo. Qué desagradable es para algunos creyentes el desapegar sus corazones de las posesiones terrenales. Nos es necesario seguir la mención, la amonestación de nuestro Señor Jesús a recordar a la esposa de Lot, porque ella no pudo olvidar sus posesiones, ni aún en el momento de máximo peligro. No fue culpable de retroceder ni un solo paso hacia Sodoma. Todo lo que hizo fue mirar hacia atrás, pero en cuanto lo hizo, quedó revelado en esa mirada que no había como un libro abierto respecto a la condición de su corazón. O sea, seguía amando al mundo y a las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que un creyente exteriormente abandone el mundo y lo deje todo atrás, pero aún así interiormente siga apegado a aquellos mismos elementos que ha abandonado por amor a su Señor. No se requiere que una persona consagrada regrese al mundo o vuelva a recobrar lo que ha abandonado en el mundo para indicar que la vida del alma está activa todavía en él o en ella. Basta con que eche una mirada, que todavía extrañe los pepinos de Egipto y que anhele lo que ha dejado para revelar que no ha acabado de entender del todo en qué relación se encuentra el mundo con la cruz. Cuando la vida del alma es aplastada de modo genuino, no hay nada de este mundo que pueda conmover de nuevo el corazón del creyente. La vida del alma es mundana. Por eso está pegada a las cosas del mundo.
Y solamente después de que uno está realmente dispuesto a ofrecer su vida del alma a la muerte, seremos aptos para seguir al Señor. El Sermón del Monte es lo que nos habla en Mateo 5 al 7. Aunque en este sermón no encontramos que el Señor mencione la obra de la cruz, sin embargo sabemos seguro que a menos que uno experimente una identificación con Cristo en la muerte, no meramente habiendo muerto al pecado, sino habiendo muerto a la vida del yo también, pues en vano se va a esforzar por guardar las enseñanzas del Sermón del Monte. Puede parecer que sigue estas instrucciones, pero su corazón no va con la apariencia. Solo un cristiano que ha cedido su vida del alma puede de modo espontáneo y sin hacer tanto alarde ceder el manto también cuando le demandan la túnica. Aquel cuya vida del alma ha sido sacrificada a la muerte puede desprenderse de todas las cosas del mundo. El ganar la vida espiritual es condicional a sufrir pérdidas. No podemos medir nuestras vidas en términos de ganancia, tienen que ser medidas en términos de pérdidas. Nuestra capacidad real no consiste en cuánto retenemos, sino en cuánto hemos vertido, en cuánto hemos dado. Los que pueden permitirse perder más son aquellos que tienen más para dar. El poder del amor es atestiguado por el sacrificio del amor. Si nuestros corazones no están separados del amor al mundo, nuestra vida del alma tiene que pasar todavía por la cruz. En Hebreos 10:34 dice, y sufristeis con gozo el despojo de vuestros bienes. Los creyentes a que se refiere este pasaje no sufrieron simplemente, sino que aceptaron jubilosamente el que les despojaran de sus propiedades. Esta es la obra de la cruz. La actitud de los creyentes hacia sus posesiones demuestra con toda claridad y certeza si siguen preservando su vida del yo o si la han consignado, si la han llevado a la muerte de la cruz. Si deseamos andar por un camino solamente o puramente espiritual, debemos de permitir a Dios que opere en nosotros, de modo que nuestros corazones sean apartados de todo lo perteneciente al mundo y ser totalmente purgados del intento de la mujer de Lot, de voltear y anhelar lo del mundo. Este es el requisito para experimentar la vida perfecta en Cristo. Solo podemos despreciar todas las cosas del mundo después de que el Espíritu Santo nos muestra la realidad del cielo y su vida perfecta. Las cosas de abajo y las de arriba no pueden compararse. La experiencia del apóstol Pablo en Filipenses 3 empieza diciendo que él estima todo lo pasado como pérdida y sigue hasta la aceptación de la pérdida de todas las cosas. Y en ello el apóstol llega a conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Esa es la vida perfecta. Con frecuencia no somos conscientes de lo poderoso que es nuestro yo hasta que lo ponemos a prueba en relación con las cosas materiales. A veces parece que se requiere más gracia para perder nuestra riqueza que para perder la vida. A algunos les es más fácil perder su vida que perder su cartera. El que tenga oídos para oír, oiga. Las cosas terrenales representan verdaderamente una prueba decisiva para la vida del alma. Los hijos de Dios que se permiten comer y beber y estar muy holgadamente requieren una porción mayor de la cruz para librar su espíritu de la esclavitud y de la influencia del alma y llegar a vivir libremente en Dios. Todo el que suspira por las cosas del mundo todavía debe de aprender a perder su vida del alma por medio de una penetración más profunda de la cruz. Esto tienen que escucharlo varias veces. Mañana estaremos viendo la cruz y el poder del alma. Pero hoy entiende una cosa. Todo lo que anhela el alma tiene que ser llevado a la cruz. Por eso
Estudiamos la semana pasada los peligros de vivir en una vida del alma. Y hoy aprendimos que nuestra vida, la vida del alma, tiene que ser llevada a la cruz, porque la cruz es la única que puede tratar con el alma. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra y que nos hace entender realmente lo que significa vivir en el alma, vivir en la vida anímica, vivir en el yo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo y el discernimiento de tu palabra, que es como una espada, como dice Hebreos 4:12, a discernir los pensamientos del alma y del espíritu, para poder seguirte en espíritu y en verdad. Tú quieres que te sirvamos en espíritu, que te adoremos en espíritu, que te amemos en espíritu. Todo lo quieres en espíritu y en verdad también, Señor, porque el alma puede falsificar fácilmente las manifestaciones del Espíritu, puede falsificar incluso las intenciones del Espíritu, haciendo creer que fluyen, que vienen de Él, que tú las estás produciendo en nuestra vida, pero no es otra cosa que buscar una gratificación a la vida del yo, para buscar la gloria propia, la glorificación, pero del mismo hombre, de la misma carne. Por eso tú nos dices que debemos de tomar la cruz diariamente y seguirte. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa realmente la cruz y el alma, Señor, porque la cruz es la única que puede tratar con nuestra alma. Que aprendamos, Señor, que es necesario morir al yo, morir al poder latente del alma que quiere levantarse diariamente a hacer su voluntad, que lo tenemos que llevar a la cruz, porque ya estamos crucificados. No es crucificarla nuevamente, porque ya estamos crucificados juntamente con Cristo, como dice Gálatas 2:20, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Que pueda fluir la vida del Espíritu a través de tu palabra y entender que diariamente la palabra que tú nos hablas es Espíritu y es vida. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.